Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Bienvenidos a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. El día de hoy nos encontramos con un gran invitado, nos encontramos también casi en los episodios de cierre de temporada y nos encontramos estrenando la cabina de nuestro patrocinador principal, el Monterrey Digital Hub, que desde el episodio número 1 confía en nosotros, entonces muchas gracias. De este lado en producción está César Salinas, por acá Pedro Vallejo, su servidor. El día de hoy estaré haciendo algunas preguntas y pasaré a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Estamos platicando con Denis, quien estudió ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de Texas A&M y años después obtuvo un MBA, Master of Business Administration, en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una trayectoria profesional de casi 30 años, de los cuales más de la mitad los ha dedicado a gestionar servicios de tecnologías de la información para clientes norteamericanos desde México. Esquema, mejor conocido ahora como Nearshore IT. Denis ha participado en el inicio de operaciones de empresas como Mercafon, la cual algunos años después se convirtió en Teleperformance, donde fue miembro del equipo inicial de sistemas. Posteriormente fue parte del equipo original de Dextra Technologies, empresa regiomontana especializada en soluciones de alta tecnología y que ahora pertenece a Deloitte. En 2007 se integró a Infosys, también desde el arranque en México de la empresa, donde posteriormente fue integrante del equipo de management y actualmente labora en Tata Consulting Services, TCS, donde es el responsable de operaciones de Nearshore en la oficina de Monterrey. Ha desempeñado diversos roles técnicos como desarrollador y arquitecto de software, líder técnico, gerente y director de entrega de servicio. Durante muchos años enfocado a clientes del sector de retail y CPGs, excelente, vamos a tener mucho de que hablar ahí, y ha tenido a su cargo equipos de varios cientos de colaboradores y además de su rol actual en Tata, en su tiempo extra es docente en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Bienvenido, Denis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Pues tío, te queremos agradecer mucho tu tiempo. Somos vecinos, Denis Musa y nosotros, porque Denis está en un edificio aquí cerquita, en Díaz Ordaz, para los que son de Nuevo León, y particularmente entre el Digital Hub y pues por allá. Está, digamos que ellos tienen mejor vista. Yo creo que estás en un piso... Una vista privilegiada, piso 41. No, qué chula. Bueno, cuando la contaminación lo permite o cuando no hay neblina. Pero sí, está muy bien. Completamente. Y la verdad es que al leer tu semblanza me llama mucho la atención algunas cosas que creo que habrá muy interesantes, porque quien nos está escuchando al día de hoy, pues bueno, si quiere aprender un poquito más de tecnologías, de Nearshore y también un poco de lo que se abalanza en retail y CPGs, pues creo que tenemos a la persona indicada. Pero Denis, antes de comenzar tenemos como una pregunta tradicional. Sé que tú ya has escuchado Café de Datos. Sí, los he escuchado muchas veces, sigo mucho su podcast y les agradezco mucho la invitación. No, encantados de recibirte. Pero te toca hoy responder a ti. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Bueno, hay tantos personajes de la historia de los que se puede hablar. De lo que he escuchado en su podcast, siempre pues, salen ciertos nombres en el mundo de la tecnología. Vamos a cambiarlo tantito, claro, para dar un poco una perspectiva diferente. Pues yo soy manager, como pueden ver. La trayectoria reciente ha sido pues, manejar equipos de trabajo, y bueno, pues a mí me gusta pues aprender de los grandes en el campo, y una de las áreas en las que más aprende uno de management, hablando en términos de historias, es el ámbito militar. Claro. Desde el ámbito militar, pues creo que todos los que están en el mundo de management han leído o han escuchado del arte de la guerra, que se escribió 5 siglos antes de Cristo,
Y bueno, pues ha habido muchos generales muy famosos, todos conocemos a Alejandro Magno, a Napoleón, muchísimos otros. Pero digo, si yo tuviera la oportunidad de platicar con alguien, pues sería alguien que ha tenido impacto en la historia reciente y no es tan conocido. Yo diría que es muy subvaluado. Estoy hablando de George Marshall. Quizás algunos que saben de historia reciente pues sabrán que Marshall fue el que orquestó el plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido un impacto tremendo ese plan, porque normalmente después de que un país vence a otro en una guerra, el país vencido es el que le tiene que pagar al país vencedor. No, él cambió las cosas. Por medio de su influencia logró que Estados Unidos pagara billonadas para reconstruir Alemania y Japón, y gracias a eso convirtieron en países pacíficos, democráticos y prósperos. El impacto que ha tenido ha sido tremendo, pero no quiero hablar de eso, sino lo que sucedió antes. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para ganar la guerra? Antes tuvo que haber todo un ejercicio de transformación y Marshall, como secretario de la defensa, fue el que estuvo a cargo de esa transformación. Hoy cuando hablamos de transformación, pensamos que se tiene que apellidar digital. Claro. No, aquí fue una transformación sin tecnología, únicamente con gestión de equipos, escoger buenos cuadros y desarrollarlos, y metodologías de trabajo, para eliminar el desperdicio antes de que existiera todo esto. Pues me hubiera gustado mucho saber cómo lo hizo, cómo alcanzó a llegar a ese nivel. Muchos de los pupilos de Marshall pues son mucho más conocidos. El general Eisenhower, claro, de la matriz Eisenhower que todos conocemos, que ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa y posteriormente fue presidente de Estados Unidos, pues se formó bajo Marshall. Y así formó a mucha gente que uno ni sabe. Entonces sí sería un personaje muy interesante con quien platicar. Completamente. Creo que dentro de de la historia nos ha remarcado que los militares y en general la milicia en diferentes países trae consigo cambios, gestiones, aprendizajes, tecnologías, y me parece bastante llamativo, como no la parte diplomática de la carrera de Marshall, sino la parte más militar, ¿no? Es como la del interés. Y sí, administrativa. Yo trabajo en una compañía que tiene cientos de miles de empleados, en más de 600,000 tiene TCS en todo el mundo. Es una estructura jerárquica. Y pues es muy relevante cómo está estructurado el ejército. Uno puede aprender de cómo se hacen las cosas bien en una estructura jerárquica que es aplicable para mi dominio, al menos en mi caso en particular. Completamente. Algo que a lo mejor destacaría es que los militares tienen por un componente bélico y lo que sea, el mando y la orden como un recurso, ¿no? Y en este caso, en una empresa tal vez los retos son diferentes, ¿no? Convencimiento, líder, etc. Así es. Sí, pero pues las habilidades soft pues, son las mismas y se requiere mucha mano izquierda, lograr que las cosas sucedan sin ser un dictador, sin imponerse. Es muy útil. Buenísimo. Oye, Denis, y pasando un poco a tu semblanza, veíamos por ahí, nosotros siendo nacionales, pues nos llama la atención cualquier experiencia que también haya habido en el exterior. Y una de ellas es justamente en Estados Unidos. Entiendo que estuviste en Texas, en California, y bueno, que una buena parte de tu educación te vertiste por allá en Texas A&M. Y pues platícanos un poco, ¿no? En ese momento, en esa experiencia que conllevaste en Estados Unidos, ¿qué retos había? ¿Había los sistemas que hoy tenemos? ¿Ya había las tecnologías en internet? Cuéntanos un poco qué versión, ahora sí, que de las tecnologías en ese momento aprendiste. Ok, bueno, un poco más de mi background. Yo soy de Reynosa. Crecí, toda mi infancia a 1 kilómetro de Estados Unidos. A partir de secundaria empecé a estudiar de lo americano en McAllen, iba y venía todos los días. Y bueno, pues así fue hasta que terminé la prepa y posteriormente decidí irme a estudiar a Texas A&M. Entonces ahí estudié la carrera de ingeniería electrónica, pues me gustaban los retos técnicos,
y bueno, pues le di por ese lado. Me tocó hacer circuitos digitales y con tecnologías analógicas. ¿Ya tenían redes Texas A&M? ¿Redes internas al menos? Sí, sí había redes internas. Mi primer encuentro con el internet fue ahí. Estamos hablando de principios de los 90, ¿verdad? 28 kilómetros. Todavía no se inventaba el browser. Ya. Y el internet se accedía en las terminales que había por todo el campus, con pantallas monocromáticas. Y pues era la manera, digo, lo que uno conocía de internet en ese entonces era el correo electrónico, que nada más lo usamos para comunicación interna dentro de la universidad. Una vez me enteré que el TEC tenía también estaba conectado al internet. Creo que eran de las pocas instituciones que estaban conectadas. La primera en México. La primera en México. Es correcto. Y pues, alguna vez le mandé un correo a un primo que estudiaba ahí, ¿no? De pura onda para ver cómo funcionaba. Casi telegrama, ¿no? Sí, era pues, algo muy particular. Y bueno, dentro de la carrera eran pues, más de hardware, pero pues, me di cuenta que pues, lo mío era más el software. Entonces, las experiencias de programación que tuve fueron en Fortran, también en terminal monocromática, Claro. el lenguaje o sea, muy rígido en cuanto a la estructura, tienes que No había empezar en la funciones, columna 6, no. te marca errores de sintaxis y si no los hacía. Entonces me tocó hacer ahí algunos modelos para la clase electromagnética en Fortran. Tuve también experiencia programando en ensamblador, para uno de los primeros microprocesadores de Motorola. Y al final tomé un curso de lenguaje C. Entonces digo, pues, con esas bases ya con C yo terminé allá. Entonces, bueno, eso fue más o menos mi estancia en Texas A&M. Yo sé que te gustan los deportes y todo eso. Digo, estando allá, pues el fútbol americano es una religión prácticamente, los Aggies, o sea, había que ir a los partidos cuando jugaban en casa y un ambientazo. Excelente. Entonces, pues sí, llego a los 21, 22 años, toda mi vida ha transcurrido si no en Estados Unidos, muy cerca de Estados Unidos, pero sin embargo, pues estar allá, la distancia y todo eso, pues no sé, de cierta forma extraño México y me doy cuenta que soy de acá, y que quiero pues desarrollar mi carrera aquí de este lado. Y bueno, en ese momento también hubo algo que facilitó la decisión de regresar, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio. NAFTA. NAFTA, sí. ¿94? A finales del 93, justo cuando me gradué, se firmó, entró en vigor en enero del 94. Yo empecé mi vida laboral en febrero del 94, cumplo casi 30 años de vida profesional. Entonces, bueno, eso facilitó mucho la decisión, porque sabía que iba a haber oportunidades y no me equivoqué, y no me arrepiento. Claro. Y por otro lado, pues, también se veía venir la explosión de las telecomunicaciones, del internet. En ese momento estaba muy limitado, pero ya se veía que iba a ser algo grande y pues igual, a los 2 años llegaron los primeros browsers, el primer servicio de internet aquí lo proveía Infocel, que era parte del grupo Reforma, creo. Sí. Y bueno, después de eso pues regresé a México. Mi primer trabajo fue en Ciudad de México, entonces pues, fue un shock cultural, fue como si estuviera viniendo a un país extranjero, porque como te digo, pues toda mi vida había transcurrido cerca de Estados Unidos, pero pues sí me ayudó para centrarme un poco más, reencontrarme con nuestra cultura. Y bueno, a los 2 años ya me vine a trabajar aquí en Monterrey y pues aquí estamos la mayor parte de ese tiempo. Excelente, muy bien. Sí, fíjate, normalmente la gente que prueba Estados Unidos se queda en Estados Unidos, ¿no? Así es, no, y muchos de mis contemporáneos están allá. Para mí, y he tenido muchas ofertas de poder trabajar allá, pero pues yo me formé ahí muy cerca y estoy muy en contacto con la cultura americana por medio de internet, de las tecnologías, pues qué necesidad. Completamente de acuerdo. Sí, y fíjate, dentro de los retos que planteas,
ahorita que mencionas comencé en hardware y luego me pasé a software, ¿no? Bueno, Sí. también hay que reconocer que ahorita encontramos en cuestión de programas profesionales, pues encontramos la carrera de ingeniería en software, etc. Antiguamente, y no tan antiguo, pero en realidad pues los ingenieros eléctricos, ¿no? O digamos que justamente los que venían de una profesión de ingeniería, pero un poquito más de ensamble, pues de microprocesadores, Uh-huh. etcétera, eran quienes aceptaban o adoptaban la programación. Uno de nuestros socios en Atlas inicialmente justo estudió primero mecatrónica, Ya. y aunque no era un programador o un desarrollador de software, no le fue difícil adaptarse, y después estudió una maestría en sistemas inteligentes, lo cual, pues claro, todos sus proyectos eran de estos de Arduino, Raspberry, muy divertidos, ¿verdad? Nos estaba contando algunas cosas, pero al final de cuentas es interesante cómo ahí hemos visto algunas señales de cambios en el software. Y bueno, particularmente de C al día de hoy, los softwares son diferentes, ¿no? Y probablemente en estos 20 años te haya tocado ver cómo el mundo de software ha cambiado. A ti hasta te toca seguramente entrevistar y convivir con muchos desarrolladores. Es parte de mi día a día y lo ha sido por muchos años. Y ahora particularmente, ¿qué es lo que has visto que cambien? Porque, digo, regresando a Marshall, etcétera, pues ahorita todo queremos que sea ágil, Uh-huh. todo queremos que sea, que haya un project manager, todo queremos que tenga como un cierto gobierno de orden. Y entonces, pues en este tiempo y en esta etapa de madurez, cuéntanos un poquito qué son algunas experiencias retadoras que te ha pasado en esta transformación, ¿no? Sí, no, pues, híjole, esa pregunta para todo el episodio. Trataré de ser breve. Sí, ha cambiado mucho. En ciertos aspectos es más sencillo ahora, y en otros es más complicado, más retador. Digo, en lo que me tocó al inicio de mi carrera, en mi primer trabajo, pues no estábamos conectados a internet. En el transcurso de mis 2 años en esa empresa se implementó una red local, pero esto servía para comunicarte en corto con el equipo. No teníamos correo electrónico, y para programar pues era agarrar el libro, Sí. o preguntarle al compañero de al lado, y ojalá que el compañero de al lado supiera, porque si no... Ahora sí que había libreros en las y oficinas. tuve mucha suerte en ese primer trabajo, porque yo era el único junior del equipo. Todos tenían al menos 5 o 7 años de experiencia, la mayoría con maestría. Entonces, un excelente lugar para hacer mis primeros pininos. Entonces, sí, era muy, pues, en ese tiempo era muy artesanal. Había uno que había que aprender por su cuenta. En muchos casos tenías que armar tu propia máquina para echarla a andar, instalar el ambiente que necesitabas, y luego, bueno, ya que desarrollabas tu software, pues no compilaba. ¿Por qué no compila? Pues ahí pasas mucho tiempo a prueba y error, porque no hay muchas guías para saber qué es lo que está sucediendo. Y a la hora de pasar a producción, pues los ambientes no están homologados. Una cosa es el ambiente de desarrollo, otra es de pruebas y otra es de producción. Lo que jala en uno no jala en el otro. Los releases muy accidentados, y sí era complicado en ese aspecto. O sea, uno tenía que hacer muchas cosas a mano que ahora son automáticas. Si vemos el mundo de ahora, tienes todo muy fácil. Vaya, puedes consultar en Google si no sabes dónde, puedes poner el error que te está generando el compilador en Stack Overflow tal cual, y te dice cuál es el problema. Y bueno, pues ahora tenemos ChatGPT, cosas que van mucho más allá, que ya te generan todo el código. Entonces la parte mecánica es mucho más sencilla. Vino también todo esto de la nube. O antes tenías que hacer el sizing de tu sistema, calcular más o menos cuántos usuarios ibas a tener, cuántos usuarios concurrentes, para comprar el servidor que necesitaba, y siempre terminaba uno pagando de más por un servidor que estaba subutilizado.
Pero luego vino la virtualización y luego las tecnologías de la nube, y pues ya no te tienes que preocupar de eso. Sí, o sea, y con Docker, con esas tecnologías de contenedores, los ambientes están naturalmente homologados, ya no batallas en ese aspecto. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil, pero hay otros aspectos que lo complican un poquito. ¿Por qué? Porque la tecnología está cambiando más rápido. Antes, pues sí, aprendías C, aprendías C++. A mí me tocó Java en sus inicios, y fui de los pioneros en programar en Java aquí en Monterrey. No es presunción, pero digo, sí fue mi experiencia. Pero pues una vez que lo dominabas, pues ya te enfocabas en esta tecnología. Ahora salen muchísimas frameworks de JavaScript, que en ese tiempo era nada más JavaScript, Node y React y Angular. O sea, que crece mucho la cantidad de tecnologías. Entonces uno tiene que enfocarse más en ciertas áreas, no puedes hacerle a todo. Antes le hacíamos a todo, desde capturar los requerimientos hasta poner en producción. Uno era hombre equipo, y estaba padre, digo, porque te daba exposure a muchas cosas, te daba un conocimiento muy amplio. Y ahora te tienes que especializar, y no nomás te tienes que especializar, sino que tienes que certificar para destacar, porque hay mucha gente ya en el ramo. Anteriormente eran casi todos los que trabajaban en cuestiones de programación o eran ingenieros de sistemas o en áreas afines, como ingeniería electrónica o carreras muy afines, y ahora pues, tenemos hasta economistas, ¿verdad? Es muy variado. Entonces, en ese sentido es más complicado. Y bueno, ya para no hacerlo más largo, el tema de la colaboración. Anteriormente podías trabajar pues, más o menos aislado, podías tener habilidades sociales pues, muy limitadas, y pues, como quiera te daban el trabajo, lo sacabas, lo aventabas y listo. Ahora son equipos distribuidos internacionalmente, y tienes que tener muy buenas habilidades de comunicación. Los soft skills se han vuelto críticos en los ingenieros de software, y eso es algo que también hay que tomar en consideración. Entonces, más o menos digo, son las diferencias, y qué es lo que hace lo más difícil y más sencillo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya ventilando que soy un impostor dentro del mundo de claro que no, pero de la programación, fíjate que te cuento que justo, ¿no? O sea, imaginemos ahora las personas que estamos escuchando el episodio, ¿no? Pensar siquiera que el paradigma de la filosofía del open source pues no era tan open antes, y no porque no quisiera generosamente una persona enseñarte, sino porque no había los conectores, o no había justamente estos coches dentro de los carriles, ¿no? Los carriles ya existían, pero les faltaba coches que entonces empezaran a fluir. Me parece bastante interesante. Yo te cuento, digo, por acá yo aprendí porque mi mejor amigo era programador. Sí. Entonces un día tenía que hacer una aplicación en Eclipse, y no podía alguien que le ayudara con la base de datos, y yo le dije, yo le sé el Excel. Entonces ahí entre todos empezamos a sacar el desempeño. A mí me llama mucho la atención también dentro de lo que mencionas, que antes era desarrollar software, tal vez era un poquito más artesanal, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, o sea, era más artesanal, definitivamente. Era hacer una artesanía, era hacer un monolítico que sin duda alguna tuviera que poder soportar una escala a la cual no sabes en qué momento va a crecer o va a bajar, y había mucha incertidumbre, pero aún así, buenos fundamentos te ayudaban, y destaco muchísimo el tema de justamente la parte colaborativa. Inclusive creo yo que hoy que también nos toca un poco platicar con gente dentro del reclutamiento. Reclutamos un par de desarrolladores hace unos días. Yo les decía, no es tanto que en el equipo requiriéramos eruditos en algún lenguaje, en algún tema técnico. En realidad lo que ocupamos es gente que pueda colaborar, y los escogimos ustedes porque ustedes pueden platicar. Y claro, cuando les pregunté, explícame una función, tuviste la amabilidad de ir desde el principio, o sea, no empezaste con algo avanzado. Entonces yo he valorado mucho esas soft skills, en cuestión de que ahora quien además tiene habilidades técnicas y tiene esta capacidad de acompañarlas con una capacidad de explicar y de colaborar con los demás, creo que pues al final de cuentas es lo que perdura, ¿no? Así es.
Oye, y dentro de Infosys, ya un poco saltando los temas de tus roles gerenciales, pues el rol gerencial para cualquier programador y programadora pues es relativamente complicado porque antes programabas un sistema y te hacía caso, ¿no? La línea de comandos no te ponía muchas objeciones, no llegaba tarde o a lo mejor no, de cierta manera se quería ir temprano. Entonces en este rol de Infosys entiendo que comenzaron a trabajar en algunas misiones con retail, con CPGs, pero ahí estuviste como IT Delivery Manager. Entonces cuéntanos un poquito esa función o esa milla de IT Delivery, ¿de qué se trata? IT Delivery es asegurar la entrega de un servicio de IT. Todos estamos, muchos de los que te escuchan están familiarizados con lo que hace el área de sistemas de una empresa. Mucha de esa función de sistemas es outsourceada, a un tercero, que son empresas del ramo en que yo he trabajado, como primero Dextra, luego Infosys, ahora Data. Entonces, un IT Delivery Manager es alguien que es el responsable de que los servicios que se comprometieron al cliente se cumplan. Y pueden ser servicios de diferente índole. Puede ser un desarrollo a la medida, puede ser un mantenimiento de software que ya está en funcionamiento desde ese tiempo. Y puede ser también un servicio gestionado. Entonces, vas a soportar un sistema que ya está en producción, los usuarios tienen algún problema y tienes que resolverles el problema dentro de cierto tiempo, que se llaman SLAs. Entonces, es gestionar todo eso. Entonces, es el ser responsable de que las cosas se cumplan. Hay dos grandes tipos de modelo, lo que llaman engagement model. Uno es por precio fijo, que te comprometes con el cliente a entregar el software o el servicio dentro de cierto precio y tú te encargas de ver cómo lo puedes sacar. Si lo puedes sacar con un recurso, bien. Si necesitas 100 recursos, pues no es bronca del cliente, te tienes que cumplir. Y lo otro es un esquema que le llamamos Staff Augmentation. Es básicamente pones a gente técnica a disposición del cliente y pues te pagan una tarifa por hora dependiendo del perfil de recursos. Entonces son diferentes retos dependiendo del tipo de engagement. Obviamente en un modelo de precio fijo, uno como proveedor tiene mucho más riesgo. Exactamente. Muchísimo más riesgo porque pues, comprometes algo y a la hora de la hora pasan cosas fuera de tu control, no le cumples al cliente y pues tú tienes que absorber el costo. Yo tuve una mala experiencia hace algunos años con un cliente que no voy a mencionar, pero es un proyecto que se comprometió para cierta fecha, se entregó 6 meses después y pues tuvimos que comernos toda la rentabilidad, ¿no? Exacto. Si haces las cosas bien, si validas bien los requerimientos, si no tienes demasiados supuestos no validados, pues te puede ir muy bien. Y como manager, pues es mucho el crecimiento en ese tipo de proyectos, porque aprendes a manejarlo todo. Tienes toda la responsabilidad y tienes muchas opciones. Esos proyectos son muy buenos para meter a personal recién egresado, les puedes dar la oportunidad de aprender de juniors. En otro de los proyectos que tuve, tenemos que trabajar en conjunto con un equipo de India y pusimos a un equipo de recién egresados trabajando como traductores. Y yo que híjole, qué desperdicio usar un recién egresado en sistemas como traductor, pero eso les permitió aprender bien cómo funcionaba la tecnología, cómo funcionaba el negocio, y se familiarizan muchos pues posteriormente ocuparon puestos de líderes por esa experiencia. Entonces, vaya, el punto es que te da muchas opciones. Cuando tienes un proyecto que es nada más de tiempo y materiales, pues ahí el reto es conseguir el talento que el cliente necesita. El trabajo de reclutamiento y selección es crítico, y posteriormente pues le tienes que dar seguimiento para asegurar que el ingeniero está contento, que está cumpliendo, y anticipar problemas antes de que el cliente te diga cámbiame el recurso, no me sirve. Ya cuando llega eso y te toma de sorpresa, pues no tienes tantas opciones. Entonces, eso a grandes rasgos es el esquema de trabajo de un IT Delivery Manager. En empresas muy grandes,
Tata, como Infosys y algunas otras. Hay un delivery manager por unidades de negocio, por unidades verticales de negocio. Y en mi caso, durante mucho tiempo que estoy en Infosys, yo estuve a cargo de clientes del sector de retail y CPG. Entonces, más o menos me dio cierto exposure del tipo de problemas, pero pues no soy un experto en el dominio. Tuve conocimiento de diferentes áreas dentro de algunas compañías muy grandes que no puedo mencionar. Y bueno, pues más o menos como estamos estructurados. Ya para terminar, un IT Delivery Manager es un mini manager general. En los cursos de inducción que doy aquí en Tatalus, de recién ingreso, tenemos nuestra misión que dice que la empresa está para servir a todos los stakeholders. Le pregunto, ¿cuáles son los stakeholders? Sí, batallan para decir quiénes son los stakeholders de una empresa, pero al final de cuentas pues sí llegamos a la respuesta. Entonces, en el caso de un IT Delivery Manager, tienes tres principales stakeholders con tres diferentes demandas. Claro. ¿Okay? Primero, obviamente, está el cliente, que quiere que le entregues a tiempo, con calidad y dentro del costo acordado. Eso es por un lado. ¿Qué otro stakeholder tenemos? Pues tenemos a la compañía. Claro. Puede ser Tata, Infosys o cualquier otra, pues que quiere crecimiento de revenue, lo que ingresa la compañía, el margen. La productividad, la utilización es una métrica muy importante para nuestras empresas. O sea, la utilización es qué porcentaje de toda tu plantilla está en proyectos productivos que están generando un ingreso para la compañía. Y por último, last but not least, pues los empleados. Quieres que estén contentos, que estén aprendiendo, quieres limitar la rotación de personal lo más posible, lo cual pues, es un reto enorme en este esquema. Entonces, pues tienes que equilibrar estos tres stakeholders y es mucho tejer fino y pues cada día es diferente el reto y diferentes las decisiones que uno tiene que tomar. O sea, no puede estar mucho tiempo en piloto automático. Completamente, y fíjate, tan compleja debe ser la parte de la rotación y estos puntos que en recientes ocasiones nos ha tocado ver empresas grandes, nacionales o multinacionales, que sus departamentos de tecnologías de información como que ya dejan de ser fábrica, comienzan a identificar que son los traductores del reto de negocio, un reto técnico. Así es. Y entonces tienen pues, decirlo de una manera similar al deporte, tienen como su banca de especialistas. Tienen un especialista de redes, otro de sistemas, otro de nube, otro de esto, otro del otro. Entonces, saben traducir muy bien un requerimiento, ¿no? De negocio, justamente un requerimiento técnico y operan bajo estos estándares con alguien como Tata, que identifica perfectamente los tres stakeholders y un poco cómo balancearlos. Sí. Es en sí muy complejo porque ya de por sí un área de TI dentro de un gran corporativo tiene que ganar batallas como pues, los recursos, las finanzas, y meterte luego en camisa de once varas con un tema de rotación es complicado, ¿cierto? Así es. Entonces, tocando un poco base en el tema de este ecosistema de empresas, ¿no? Ahorita platicabas de áreas especialistas, no especialistas. ¿Qué papel pueden jugar algunas empresas en el ecosistema de tecnologías de información? Por ejemplo, ¿cuáles se te hacen algún interesante? Y si puedes dar algún ejemplo de analítica, pues mejor, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, ustedes en su podcast cubren mucho del ecosistema de tecnologías de información. Digo, he escuchado pláticas con fundadores de diferentes startups, de empresas muy enfocadas a cierta solución, mucho que tiene que ver con analítica. Y también es muy interesante escuchar a la gente que invitan de los corporativos y cómo están utilizando la analítica de datos. Nosotros, y creo que hasta ahora no me ha tocado escuchar mucha gente de compañías de IT outsourcing, digo, donde yo trabajo. Entonces, pues, sí quisiera darles un poco más de contexto. Nosotros hacemos
o sea, servicios de tecnologías de información que nos delegan las compañías grandes. Aquí en Monterrey estamos hablando que empleamos entre todas las compañías decenas de miles de personas. Compara eso con la escala de los corporativos o con los de startups, y es un peso importante. Y mucha de esta fuerza laboral trabaja para dar servicio a compañías internacionales, compañías muy grandes o a compañías medianas. Y que estamos hablando que una compañía mediana de Estados Unidos factura varios cientos millones de dólares, y aquí, pues, que para México es una compañía grande. Entonces, sí, pues somos una parte importante en el ecosistema de tecnologías de información. Si algunos nos ven, no sé, con un dejo de desprecio, ustedes nada más pues son proveedores, nada más atienden los sistemas de otros, pero no desarrollan los propios. Pero sí hay un valor agregado considerable en poder darles la solución a los clientes que requieren, y el impacto que tiene aquí localmente pues es también considerable, o sea, porque hacemos que la gente, que los egresados de tecnologías de información o gente que quiere incursionar en el ramo pues suba en la cadena de valor. O sea, aquí nosotros contratamos gente de todas las universidades, unas buenas, otras medianonas. Contratamos gente de consultorías pequeñas que están haciendo proyectos de escala muy limitada, vaya, y pues les enseñamos una metodología de trabajo, los ponemos en contacto con clientes de Estados Unidos, algunos clientes muy grandes, donde aprenden tecnología de punta. Aprenden a trabajar con equipos internacionales, mejoran su inglés, y posteriormente pues tienen muchas opciones. Yo he decidido hacer carrera en este tipo de empresas y pues, andar como manager, pero pues, hay más opciones para gente que quiere dar otro paso más adelante. Yo he tenido casos de gente que contrato de consultorías pequeñas. Claro. Trabaja en mi área por unos años y su siguiente trabajo es en Amazon o en Microsoft en Seattle. Cambio radical, o sea, lo que estaba haciendo antes y después. Entonces yo creo que es una muestra del valor que aportamos. De igual manera, hay gente que pasa a trabajar a corporativos, y tenemos ya por ahí algunos CIOs de empresas. Tenemos gente que salió con su propio emprendimiento. Entonces hay un panorama muy, muy amplio para los profesionistas. Completamente. Fíjate que cuando estudias economía normalmente te recomiendan comenzar en un trabajo, si puedes, de consultoría, porque justamente la consultoría te va a dar un poco de experiencia de campo. Vas a ver diferentes negocios, diferentes industrias, diferentes actitudes, diferentes culturas, que creo que la parte cultural usted lo tiene muy presente, porque pues viniendo y atendiendo clientes de diferentes países es bien importante. Digo, una anécdota donde yo me acuerdo mucho de know-how que nos agregó un tercero. En aquel momento yo estaba trabajando en Oxxo, en FEMSA, y nos tocaba evaluar, pues digamos, la compra de empresas. En ese momento estaban tratando de hacer OxxoPay, que OxxoPay es como una especie de pasarela de pagos, ¿verdad? Particularmente. Y recuerdo muy bien que dentro de las empresas que se estaban evaluando, pues viniendo del mundo de retail, en realidad sí tienes muchas transacciones, pero tu servidor tiene que aguantar cierto tipo de transacciones, no las mismas que una banca o que un tema financiero. Ahí sí necesitas otro tipo de escala. Entonces el setup de cierto servidor, etcétera, se hizo con respecto a la escuela de retail, hasta que justamente tronó como debió haber tronado como palomita, y tarde que temprano un outsource le agregó mucho valor porque ya tenía un know-how. Entonces no venía a ser un laboratorio de pruebas, o no venía a ser algo que era la primera vez que lo hacía, sino creo que otro aporte importante, lo que también podemos destacar, es que
pues hay muchas veces que tú tienes esta miopía de conocimiento y la manera de trabajo de una empresa, pero también el apoyarte en terceros, pues te puede tener nuevas culturas y nuevos, justamente nuevas experiencias, ¿no? Exacto, sí, sí estamos en contacto con muchos clientes y podemos adoptar mejores transmitir mejores prácticas en cuanto a lo común. Digo, obviamente hay unos proyectos muy estratégicos y no podemos echar mano de eso porque es propiedad intelectual del cliente, pero cosas generales, que son horizontales, que son aplicables a todo el mundo, como, claro, como balancear un servidor y todo eso, pues sí se pueden beneficiar mucho de nuestra experiencia. Completamente. Y no puedo dejar de preguntarte algo sobre tu experiencia internacional. A ver, has trabajado con gerencias, con roles, personas tal vez en la India, en Estados Unidos y en México. ¿Hay un estigma? ¿Hay una cultura? ¿Hay una diferencia? Digo, yo te lo puedo decir del mundo de la analítica, que he encontrado algunas cosas, pero tú desde tu punto de vista de management, ¿cómo lo has visto? ¿Existen diferencias que tú digas, oye, estos son más así, estos son más acá? ¿Diferencias entre las culturas de diferentes países? Sí, profesionalmente hablando. Sí, pues me ha tocado trabajar principalmente con americanos como clientes y con gente de India como compañeros de trabajo, ¿sí? Estamos hablando que hace 20 años prácticamente no había presencia de compañías de India en México. Es correcto. Es muy reciente el fenómeno y sí ha sido interesante cómo nos hemos ido adaptando y cómo nos hemos ido integrando. ¿Quién trabaja más duro? Sí, la verdad es que, si ves las encuestas, México es de los países que más trabajan. Los estudios que ponen de horas laborales, ponen todos los países de la OCDE y siempre sale México a medio arriba. Y menos de la OCDE, entonces no sé cómo esté, pero pues probablemente estén igual o más. ¿Ese le das más complicado? Puede ser. Me viene a la mente una frase, me enteré hace poco, el primer director de Tata en México, que cuando estaba la compañía incursionando aquí, entonces 20 años, quizá un poco menos, le preguntaron que si los ingenieros mexicanos eran tan buenos como los de India. A lo que respondió: mira, por cada ingeniero bueno mexicano hay 10 ingenieros buenos en India. Por cada ingeniero malo mexicano hay 10 ingenieros malos. Porque tiene un orden de magnitud más de población. Esa es la respuesta, exactamente. Esa es la diferencia. Pero bueno, el ser un país tan grande, con tanta gente, la gente se vuelve un entorno más competitivo. La gente está compitiendo por lugares en las mejores universidades, compitiendo por lugares en las mejores empresas. Claro. Tanto la empresa que trabajo ahora como la que trabajo antes son de las mejores empresas de India para trabajar, y se pelean los lugares para ingresar, entonces se vuelven muy competitivos en ese aspecto. Están dispuestos a trabajar horas extras si es necesario, y he visto, con toda sinceridad, que la gente de India se sabe vender mejor. Claro. Por esa misma hambre de destacar entre tanta gente, se saben vender mejor. Aquí pues a veces, y me toca observar mucho eso en entrevistas con el cliente. Cuando un cliente americano los entrevista, ves mucha gente aquí, no toda, pero ves muchos que responden con monosílabos: sí, no, eso no lo sé. Y pues cuando lo correcto es decir, pues no sé hacer esto, pero sé hacer esto y otro, y bueno, si no has tiempo, voy a estar aquí en esto. Muchas veces he visto compañeros de India que estiran un poquito, la verdad. Claro. Consiguen la posición del proyecto y luego se aplican para cumplir lo que prometieron, y pues eso pues les da mucho crecimiento. Entonces sí, pues hay que aprender de las buenas prácticas de otras culturas. Y bueno, pues a lo largo del tiempo que tienen estas empresas operando aquí, pues hay mucha integración.
En Tata pues, son cientos de compañeros que vienen de India, muchos están ya establecidos aquí en México, sus hijos nacieron en México y hay muy buena integración, se han formado buenas amistades, algunos matrimonios incluso, lo cual es raro entre gente de India que no se casan en la misma casta. Ha habido matrimonios. ¿Hay bodas de 3 días en Monterrey también? No, todavía no llegamos a eso. pero sí, se ve muy buena integración. Pues trabajamos muy bien de la mano. Buenísimo. Excelente, este es como el corte. ¿Quieres más agua, más cafecito, baño? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Ya vamos a acabar, en realidad voy a preguntarte después lo de la Tata Consulting Services, ¿cómo llegas? Que nos puedas platicar de Tata, que creo que ya hiciste el uno, pero más que nada el rol actual. Sí. Okay. ¿Qué estás buscando? Entiendo que de pronto todo lo que sea talento. Está bien interesante ahorita lo que decías me tocó, aplicó este batch que reclutábamos gente de Seattle, que al final se quedó una chava que está en Seattle y se va a venir para México a trabajar, y unos chavos aquí, pero aplicó por primera vez unos cuates de Veracruz y de Chiapas. Entonces, típico, yo siempre le pregunto sus proyectos y todo, y sabían mucho, pero sus proyectos eran como, pues, o sea, hice un punto de venta para una pastelería. Está en la nube y no sé qué. No, está local y es un aplicativo que le das doble clic y está buenísimo. Y le dije, ¿y el corte T y las promociones y todo? Me dijo, no, yo le hice módulos y yo lo programo. Y digo, con ganas, pero ahorita que aprendas cosas en la nube, ¿no? Así pero, es. Exacto. Todo es en la nube ahora. Ya está, listo. Venga, 1, 2. Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Estamos actualmente platicando muchísimo del Nearshore IT, platicando un poquito de cómo podemos aprender justamente experiencias consultivas de empresas que ya tienen cierto expertise, y estamos platicando para con Denis Musa, que justamente es parte del equipo de Tata Consultancy Services y particularmente responsable de operaciones desde la oficina en Monterrey. Entonces, Denis, para continuar con el episodio, quisiera ir ahondando contigo sobre justamente Tata. Cuéntanos un poquito más de cómo llegas allá, de cuál es tu rol y bueno, pues particularmente qué planes tienen para el 2024. Sí, bueno, Tata es una compañía ya muy establecida en México, tiene ya 20 años operando. Su primer lugar donde inició operaciones en México fue en Guadalajara, donde actualmente ya tiene 3 centros. Posteriormente abrió operaciones en Querétaro, luego Ciudad de México y por último Monterrey, que ha sido diferente con otras empresas. En el caso de Infosys, ellos se abrieron primero en Monterrey y luego se extendieron a otras ciudades. Bueno, total, pues llegan un poco tarde a la jugada en Monterrey. No quiere decir que no hayan tenido presencia. De hecho, la primera vez que yo me topé con Tata pues, fue hace 17, 18 años, cuando trabajaba en GE, antes de trabajar en Infosys, eran proveedores. Y así, pues también tenían gente en Oxxo, hace 15 años. Ya tiene mucho tiempo, pero es una operación en sitio para diferentes clientes. Nunca tenían una operación propia aquí en la ciudad y menos una operación nearshore. Entonces, se tomó la decisión de abrir una oficina dedicada a servicios nearshore en 2021. Oficialmente la oficina nueva que conoce aquí en Torre 6 de Santa María se inauguró en mayo del año pasado. Y bueno, me invitaron para encargarme de la operación nearshore en esta oficina. Entonces, pues es mi responsabilidad desarrollar diferentes cuentas para crecer. A diferencia de experiencias anteriores donde me ha tocado arrancar desde cero, pues aquí tenemos ya mucha base instalada en Guadalajara, en Querétaro, pues me puedo apoyar. Nada más hay que ver pues, cómo tropicalizamos y ver pues, cuáles son las fortalezas y debilidades de la ciudad. Hay algunos servicios que se están dando actualmente en otras ciudades que aquí son muy caros, o sea, no somos tan competitivos. Y hay otras, sobre todo todas las áreas digitales, de la nube, de analítica, donde hay más talento aquí que lo que hay en
una ciudad como Querétaro, o en una plaza que ya está muy saturada como Guadalajara, que ya tienen, hay muchísima competencia, y que buscamos desarrollar aquí. Entonces esos son los planes para este año: crecer. Tenemos la encomienda de duplicar nuestro tamaño. Actualmente somos más de 800 aquí en Monterrey, y pues buscamos ser el doble al terminar este año. Y bueno, pues no nada más es contratar y crecer, también buscamos contribuir aquí al ecosistema. Pues estamos activos en Itaco. Escuchaste la conferencia que dio uno de nuestros compañeros aquí en el Strategy Day. Y estamos trabajando con universidades, y formando alianzas para poder seguir desarrollando. Excelente, me parece un muy buen objetivo, y posicionarse y crecimiento. Ahora, nos escucha mucha gente que le gusta el software, que le gusta el desarrollo, que probablemente gente que a lo mejor quiere entrar a este mundo, ¿no? Y a veces con la confianza de que hay un ChatGPT, que ya hay muchas soluciones, pues dices, oye, pues es a lo mejor cómodo. Pero al principio del episodio, y justamente también citando a la persona con la que te tomarías un café, tú destacabas la parte del soft skills. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa gente que quiere adentrarse al mundo del desarrollo de software, al mundo de la consultoría, al mundo del nearshore? ¿Cuáles son esas habilidades que hay que rescatar, además de obviamente tener talento programando? Sí, bueno, pues actualmente hay muchos puntos de entrada al software, hay muchísimo material en YouTube donde pues, uno puede aprender. Muchos de los mejores desarrolladores son autodidactas, no aprendieron en la escuela, pues con interés. En Udemy hay buenos cursos. Yo digo, para cuestiones de analítica obviamente pues está en la plataforma de ustedes. Gracias. También está DataCamp. Claro. Me suscribo a DataCamp y tienen muy buenos cursos de diferentes temas de analítica, y pues va incluso un poco más allá. Entonces digo, todas son buenas plataformas. Mucho de lo que se busca ahora es que el desarrollador tenga pues, un portafolio, una muestra de lo que está haciendo. Es una buena práctica tener un repositorio en Git, una carpeta donde se muestre lo que se ha hecho, y creo que eso da muy buena visibilidad en cuanto a los temas técnicos, en cuanto a habilidades pues más soft, más gerenciales. No hay nada como la práctica, como observar y pues, tratar de mejorar, pero también hay muchos cursos. LinkedIn Learning cuesta un poquito, pero vale la pena, y hay muchos cursos ahí de habilidades soft, pues que te dan un punto de entrada, más o menos te dan una idea de por dónde es, para luego empezar a practicar. Al final de cuentas, todo es cuestión de práctica. Correcto, fíjate que sí, la otra vez estaba con mi equipo de desarrollo y estábamos planteando qué módulos vamos a desarrollar en el primer trimestre del año, y uno del equipo me dice, oye Pedro, ¿y qué onda? Este año no vamos a usar Asana, ¿no? Que es como un Jira, ¿no? Sí. Pues fíjate, ni siquiera me acordaba, traía mucha prisa ese día. Pero tú aviéntatelo. Y me dijo, sí, yo me lo aviento y yo pongo las tareas y todo. Pero me dijo, pero como que justo, ¿no? Como que en cualquier otro momento del tiempo, pues le han dicho, yo agarro solo las cosas y avanzo. Y creo que ese soft skills que a lo mejor durante el 2023 gente del equipo cachó de que, mira, también hay que organizar, también hay que reportar tareas, también hay que comunicar al resto del equipo, pues son algunas de las cosas que abonaría. Y al final, libros, podcasts, conferencias, series que te hayan gustado, Netflix, que también recomiendes, porque ese contenido también se va a recomendar. Híjole, podcast, podríamos pasar otra hora hablando de podcast y qué es lo bueno y qué es lo malo. No sé, a mí me gustan mucho los podcasts donde escucha uno a gente ordinaria, gente como uno, donde uno puede aprender. De los podcasts de Estados Unidos que más escucho, de los que más tengo con horas escuchadas en mi app, es uno que no es muy conocido, se llama The Art of Manliness. Fíjate, lo he escuchado. Art of Manliness. Okay. Sí. Manliness, bueno, es un término que ya no se usa mucho, ya se considera
sexista, obviamente, que no quiere decir, no quiere decir hombría, quiere decir virtud. Claro. ¿Okay? Entonces, lo hace un cuate de Tulsa, Oklahoma, digo, no es una grande urbe, y entrevista a todo tipo de gente, entrevista a desde escritores de renombre, a profesores de universidades pequeñas o un coronel retirado. Todos tienen diferentes ideas y diferentes puntos de vista que están promoviendo. Está muy interesante. Vale la pena escucharlo, digo, en cuanto a los podcasts internacionales. Pero para la gente interesante, además de analítica, otro que sigo mucho, además del de ustedes, Gracias. es el de Data Framed, es de Datacamp. Sí. Data Framed. Entrevista a mucha gente del mundo de las compañías de producto, muchos directores de producto, diferentes empresas que tienen soluciones de analítica, mucho data engineering. Es interesante ver que está haciendo es tecnología de punta, lo que comentan allá. Y bueno, de podcasts locales, uno que yo pienso que merece más difusión es el de Horacio Marchán. Él fue profesor de, no sé si todavía sea el Tecnológico Monterrey en Mercadotecnia. Tiene sus podcasts, no producen muy seguido, pero tiene unos episodios muy buenos y también con gente de muy diversas áreas. La otra vez estaba escuchando a Fernando Canales, que fue gobernador de Nuevo León, que yo no sabía que producía obras de teatro. Muy interesante como diferentes facetas que puede tener una persona. Y una entrevista, no sé si fue el año pasado o el antepasado, con Alejandro Ruelas Gossi, doctor en estrategia. Es un masterclass en estrategia, ese episodio de hora y media. Buenísimo. Eso también dentro de el de Horacio Marchán. Horacio Marchán, sí, no es Horacio Marchán. Excelente, estimado. Pues, ya, esos son podcasts de libros, mira, libros, por favor. El último que leí, digo, que es de temas relevantes a este podcast, Genius Makers. Okay. Genius Makers es escrito por Kate Metz, corresponsal de tecnología del New York Times, y es sobre la historia reciente de la inteligencia artificial. O sea, uno piensa que pues es una historia que sigue un rumbo fijo. La verdad es que el concepto de inteligencia artificial tiene ya 70 años, desde los 50 se desarrolló el concepto de inteligencia artificial, pero pues no había despegado. Y ahí te dicen por qué no había despegado, ¿sí? O sea, por ejemplo, todo el furor ahora de la tecnología de inteligencia artificial generativa, pues proviene directamente de los sistemas de Deep Learning. Los sistemas de Deep Learning se basan en redes neuronales. La primera red neuronal se hizo en los 50. ¿Pero qué pasó? Hubo pues, alguien muy influyente en el mundo de la tecnología que dijo, no, eso nunca va a funcionar, eso nunca va a funcionar. Mató totalmente toda esa rama de investigación. O sea, había esfuerzos aislados de redes neuronales, pero no tenían fondeo, no tenían apoyo, hasta que hace poco más de 10 años llega Google pues, con ciertos problemas que tienen que ser resueltos por la inteligencia artificial y pues se topa con pues, encuentra los expertos que están en la Universidad de Toronto, George Hinton, pues, el principal, y bueno, tiene su grupo de allegados, y bueno, primero Google y luego Meta, acaparan estos expertos, desarrollan el ramo, luego surge OpenAI, de esos esfuerzos que querían darle una plataforma independiente a los gigantes de Google y Meta, y bueno, pues OpenAI pues el que produjo ChatGPT, ha habido alguna controversia. Entonces, toda esa historia reciente, cómo se llegó a lo que tenemos actualmente, viene ahí. Esto se publicó en 2021, todavía no salía ChatGPT. Digo, ya había algunos GPTs, pero no sé, y pues no. O sea, no sabía cuando se publicó el libro hace 2 años, pues cómo iba a ser reivindicado, a qué grado, o sea, lo que hicieron. ¿No recuerdas el título del libro nomás? Genius Makers, Hacedores de Genios. Genius Makers. No hay otro libro que tiene ese nombre. Muy recomendable. Buenísimo, pues con esto vamos a pasar al cierre, si te parece, Miss. Cualquier mensaje que quieras compartir de lo que hacen o el cierre, adelante. No, pues no hay nada que agregar. Muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Digo, a medida que uno
se hace mayor, tienes surge la pregunta de ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Digo, para los que son más jóvenes no es ningún problema responder esa pregunta, pero a medida que vas acumulando años se vuelve difícil. Y bueno, pues hoy tengo algo bueno que responder a esa pregunta, porque tuve mi primera entrevista en un podcast y te lo agradezco mucho. No, genial, es un placer estar por acá y esperamos que sigamos colaborando de alguna u otra manera con la comunidad. Excelente, sí, claro que sí. Gracias, esto es Café de Datos y recuerda que Nearshoring IT va mucho mejor con café. Hasta la próxima. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.